Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión número 10 de logística. La clase pasada estuvimos hablando de envases, ahora vamos a trabajar de embalaje. El embalaje, al igual que el envase o el empaque, tiene que satisfacer las funciones del contenido, de la identificación, la protección, la información, el transporte y el almacenamiento del producto. A diferencia de lo demás, se habla de un contenedor que se refiere a grandes cantidades o volumen. En esta situación, la forma en cómo almacenamos la situación del producto es la forma en que vamos a trabajarlo en este proceso de embalaje, presentado como lo habíamos mencionado en unidades o por paquetes. Con esto se puede decir que el embalaje en la mayoría de los casos son contenedores con envases, o sea, a mayor cantidad. Para esta situación tenemos la situación del marcado del embalaje. Si en algún momento has visto las cajas de cartón grandes en mayor cantidad, pues vemos el ejemplo y tiene aquí el proceso de cómo va a ir la indicación del producto embalaje. En este proceso, un ejemplo de lo que tenemos es que vienen diferentes marcas de manipulación, donde has visto si en algún momento mencionas la caja que es frágil o que la parte de arriba, por ejemplo las flechas, es la forma en cómo se va a estivar. También viene la indicación del peso del contenido total del producto y el número de bultos o tamaños o cajas que se puede almacenar de manera vertical o de manera horizontal. También viene la marca del producto y el país donde se fue desarrollado. Del otro lado también podemos colocar marcas de precaución en algún momento, como las que se vemos a simple vista de frágil, manejar con cuidado, o la imagen de la copa rota, es que estamos hablando que es un proceso frágil. Y también viene el destinatario y el número de orden que lleva el proceso del embalaje. Al hablar de embalaje, son empaques de mayor magnitud o de mayor volumen. Para esta situación también encontramos la paletización. La paletización es agrupar sobre la superficie, ya sea una estiba o ya sea una tarima, una cierta cantidad de objetos. La paletización es la forma en cómo vamos a estibarlo. La manipulación y el transporte de esos objetos se requiere con mucho tiempo y mucho cuidado. Hemos visto que en las bodegas se tiene que transbordar a través de máquinas robotizadas, a través de mano de obra del hombre o a través de un montacargas. La finalidad es crear un manejo organizado y de mayor facilidad en unidades para su almacenamiento. ¿Qué beneficios trae con nosotros la paletización o la forma en cómo lo estimamos, que es la forma más común que lo conocemos? Bueno, uno, la disminución del tiempo entre la carga de los vehículos. Entre mayor paletización, pues más rápido es la forma del transporte. También disminuye el tiempo de atención a la hora de recibir el producto, porque ya viene paletizado por cantidades exactas y ya sabemos lo que estamos transbordando y es más factible calcular. También nos funciona para menor costos en cargas y distribuciones, asimismo como la menor cantidad de manipulación de producto, optimizando así el espacio de almacenamiento que vamos a hacer dentro de las bodegas. En este beneficio también encontramos que la paletización nos funciona para tener una estabilidad del producto, hacer que el personal se vuelva más seguro en el proceso de la manipulación y sobre todo la relación entre el producto de entrada y de salida. Si te das cuenta, la paletización es lo mismo que el envasado, es lo mismo que el embalaje, pero en mayor cantidad. La forma en cómo lo vamos a estivar. Técnicas que se tienen que encontrar para el manejo de la carga de la paleta. Bueno, en algún punto vimos que el envasado viene por plástico, cajas, playo, metales, aluminios, enrollados y demás. En esta situación, la paletización nos menciona para tener contenedores más eficaces, para tener los plásticos más organizados, para hacer que las bolsas se vuelvan más reutilizables o los costales, y sobre todo en las hojas para que se puedan colocar de manera de red o de manera enmallada. La relación que vamos a tener entre el empaque y la paletización es que se agrupa con mayor facilidad y sirve para obtener la mejor manipulación del producto, haciendo un total casi del 80% del producto. Si te das cuenta, la forma en cómo organizamos el producto es la forma fácil, sencilla y económica que vamos a hacer que nuestro sistema de productividad a la hora de estibar, a la hora de acomodar, a la hora de organizar dentro de la empresa funcione.
y también me sirve para visualizar la imagen de la marca. En este punto, si te diste cuenta en el embalaje, mencionaba que la parte de enfrente viene la marca. En algunas cuestiones como el envasado, pues vemos que vienen etiquetas, vemos que vienen papeletas y vemos que vienen los sellos. En esta situación nos permite ver de manera más práctica la imagen, la marca, el nombre, de manera conocida que podemos utilizar para que se lleve este proceso de organización. En este punto, aquí vemos la variación del proceso. El palet debe soportar una carga de 1000 kilos sin sufrir un cambio en la estructura. Esto es igual a el equilibrio, la organización que vamos a estivar o vamos a paletizar el producto. Tiene que ser el máximo de 1 tonelada, 1000 kilos. ¿Vale? Entonces es algo práctico y sencillo de poder manejar y de manera distribuida. Aquí evitamos las situaciones en cómo deben de organizarse. En las estivas, paletizaciones, pues deben de estar organizadas. Si vemos el proceso en cómo lo estamos organizando, de los 4 ejemplos, pues la carga adelantada es la que viene como el tipo de Jenga, ves que te he dado ese tipo de ejemplo, cuando viene bien estructurado y no hay cajas que sobresalen o que se mueven, y con esto tiene un nombre en específico. Desbordamiento es que está en excedente la situación de la paletización. En escorazamiento es cuando ya está de manera inclinada, que está ya en proceso de derribarse. La parte de la protuberancia es cuando vienen de diferentes tamaños o de diferente forma de organizar. No es una forma correcta. Funcionable en su momento dependiendo, te lo dije en el proceso del envasado, dependiendo el modelo o la forma en cómo lo vamos a organizar, pues tiene que estructurarse en este proceso. Si vemos, la forma más adecuada es la forma adentrada o la forma centrada, donde hacemos que todo el producto vaya encajonada de manera específica conforme a tamaño. En este hacemos como un cuadrado que lo colocamos en las tarimas. Si te das cuenta, el colocar un excedente, el colocar un escurrimiento, una inclinación o que las cajas vengan de diferente tamaño, pues se hace que la paletización tenga un desborde, tenga un mal manejo, tenga que el producto se tenga que mover, y recordemos que en ocasiones estamos utilizando producto con situaciones de riesgo, con situaciones de manejo delicado. Entonces en este punto la forma de hacerlo de manera correcta pues es la carga de entrada, que son las cajas. Guía útil para el manejo de la paletización. 1. Tenemos que utilizar tarimas en buen estado, ya que esto nos va a ayudar a que el montacargas los pueda manipular de manera más fácil y práctica. 2. Tener cuidado con el estiramiento de la película, el protección, el hule, el playo, como tú lo conozcas, pues tiene que ser aplicado adecuadamente. En su mayoría las empresas ya lo hacen de manera robótica, ya lo hacen mecanizado, para que el playo tenga un giro completo, tenga una estructura adecuada, no tenga un restirón y que no se puedan mover las cajas. Y aquí dice, al aplicar la película de manera manual, que le den vueltas de abajo hacia arriba, efecto columna. Debe aplicarse de una forma horizontal, ¿vale? Entonces, si lo hacemos manual, es de abajo hacia arriba y de regreso. La tensión del playo pues tiene que estar cuidadosamente y no tiene que ver desdobles o dobleces innecesarios. El uso del esquinero en las partes de la caja pues tiene que ser notablemente para la estiva, permitiendo que la película no se restire o no se rompa. Es aquí donde yo te dije la cuestión de la carga de entrada. No podemos hacer que las esquinas sobresalgan porque sin el playo se puede romper. Entonces aquí si presentamos algún hueco, preferentemente hay que rellenar ese hueco con otros materiales, con otras cajas, con otras tarimas, con otra cuestión de plástico o con alguna cuestión de cajas de cartón que podamos hacer que la estiva salga de manera correcta. Y aquí menciona por último, si la estiva trata productos que contienen envases irregulares, ¿vale? Como cubetas, botellas, deben utilizarse charolas de cartón
corrugado como separación entre cada estiba. Además, tapas del mismo material. ¿Te acuerdas que en algún momento la forma de la preservación del envase pues hace la modificación de la estiba? Entonces aquí menciona estructuras minuciosas que debemos utilizar. Aquí me está dando el ejemplo del cartón corrugado. En otro ejemplo te había dicho que era hule espuma, en otro ejemplo te había dicho que era hule burbuja, en otro ejemplo te había dicho que era cuestiones como de unicel, como de ejemplo de unicel que van colocando para que se cuide la protección de esto. Por último, el etiquetado y el marcado. Aquí en algunos productos se ve la funcionalidad de esta etiqueta. Lo vimos en alguna clase que sirve para identificar la marca o para identificar la información esencial acerca del producto. Si tú ves en ejemplo, este producto es ejemplo más fácil en la leche. Si tú ves los cartones de leche, pues viene aquí el etiquetado donde viene el producto neto, donde vienen calorías, grasas, proteínas, donde vienen número de cantidades de gramaje, donde vienen también la caducidad, donde puede venir el código de barras, cualquier situación nutricional o cubierto del manejo del lote donde se pueda almacenar. Entonces, ¿qué me permite esto? Uno, fomenta la situación de la compra, porque hay gente que ve la parte del etiquetado. Más las personas que cuidan salud o que cuidan formas de consumo, lo ven bastante. Ofrece una garantía visible en el producto. En este punto es que vamos viendo lo que podemos consumir, lo que se puede conocer del producto, lo que podemos estimar. Me sirve para tener una protección al cuidado de la luz y cómo se maneja el producto, y sobre todo pues maneja la imagen que debe de manejar la marca para que en esta cuestión se pueda respetar. Es un proceso que en algún momento en la mayoría de los productos de consumo de necesidad primera o básica pues vienen en este proceso. En los de secundaria, como son las maderas, los cartones o vienen las cuestiones de tornillos, no viene como tal, viene solamente etiquetado con número de cantidades. El etiquetado pues tiene que estar diferenciado dentro de las cajas o dentro del estiva. Debe de tener tres procesos de marcado. El proceso estándar, donde contiene la información sobre la importación, el destinatario, el número de unidades, el número de referencia. Esa es la más común. El de las marcas de información, que es donde te mencioné el otro, es donde debe de indicar pues el país de origen, la salida, la entrada, su peso neto, la información nutricional y demás. Y la marca de manipulación, que esa es la que se ve en las cajas, que es la que está en la parte de afuera, donde vienen las advertencias, la forma de la manipulación, la forma de su uso, la forma del cuidado, que en su mayoría en la forma de manipulación pues vienen etiquetas tradicionales o internacionales que son aceptadas. Ejemplo, líneas, flechas, símbolos que son universales para el embalaje y que los podemos identificar fácilmente. Por lo tanto, el marcado estándar y el marcado informativo viene en las unidades básicas, en las unidades de 1, 10, en esa situación, viene de manera general, pero en el marcado de manipulación puede venir directamente en las cajas de estiva, en el embalaje o en la paletización a mayor escala para poder saber su forma de carga y su forma de manipulación. Y aquí vienen unos ejemplos de las marcas que podemos utilizar. Ejemplo, las más comunes que podemos identificar es el de frágil y el de no aplicar, o el que es no colocar o no hacer. Si tú has visto en algún momento una de estas, pues estás identificando las marcas de protección de seguridad para el producto. Peculiarmente es para su seguridad, para que no se pueda dañar, para que no se maltrate y lo puedan identificar las personas de bodega o de almacenamiento para que puedan estar al contacto y a la vista de los demás. Aquí en algún momento yo no me había percatado, pero cuando estamos en las bodegas te das cuenta que hay etiquetas que sobresalen porque son las que son de mayor necesidad. Ejemplo, la de frágil o la que es límite de apilación en kilogramos, es el número de estivas, son las que más sobresalen en las bodegas. Todos los demás pueden salir en etiquetas generales, en las etiquetas estándar, pero en su mayoría se utilizan para bodega, para el almacenamiento. Y la codificación, creo que en alguna clase ya te había mencionado la codificación. En México pues utiliza el código. Entonces el código de barras es un proceso general que se utiliza entre espacios blancos y negros
paralelos que al final me da una dimensión y trae un número en específico. Todos los productos, esta es una codificación universal que se le dio a los productos. En este punto dice que se utilizan diferentes formas en el mundo. El código universal de producto, que es el que conocemos, es el que se utiliza en Estados Unidos. El concepto para la codificación uniforme tiene un proceso más pequeño y se utiliza solamente en Estados Unidos y Canadá para la exportación, que son específicamente de esos países. Y hay otro código europeo, que es el que se utiliza en el otro continente, los otros charcos. Aquí, al principio del código, creo que no te lo voy a explicar, no te lo voy a explicar, pero menciona el número y ahí es donde indica el número del país. Por ejemplo, en la mayoría de los productos nacionales, el número de México corresponde al número 7, al principio del código de barras. Es algo que yo conocí hace mucho tiempo, que se me grabó tanto que viene el producto, viene el número del número de caducidad, viene el número de certificación y demás. Son casi 14, 18 números, no recuerdo bien, te voy a mentir si me tengo la situación en esta parte, pero el primero corresponde al país de origen. El número 7 es el que corresponde a México. Ejemplo. Es que te iba a decir el ejemplo, pero estoy buscando un producto. Un producto que tenga el código de barras. Mira, aquí está. No voy a hacer marca, pero si te das cuenta, aquí el código de barras y buscan tus productos y todos en su mayoría el principio es 7. El 7 es de México. Es algo que aprendí hace mucho tiempo en una empresa. Si te das cuenta, el etiquetado, el código de barras, el embalaje, la paletización, la forma en cómo organizamos todos los productos, pues tiene una funcionalidad directa en las bodegas. Tú como administrador, pues en algún punto pues estuvimos viendo este tipo de métodos, este tipo de técnicas, donde el almacenamiento pues es práctico y sencillo, haciendo que nuestro producto se vuelva manejable, se vuelva fácil en el proceso del movimiento, en el proceso de la manipulación. Toda esta información, recordemos que es para bodegas. En las bodegas es algo minucioso la forma de la estructura que se maneja. Te digo, fue una clase un poquito extensa, la parte de almacenamiento, porque al final es algo que debemos de conocer, el cómo se acomoda el producto, el cómo se manipula, el cómo se estructura, cómo se organiza, cómo se estiva, para que con ello tú como administrador pues debas de conocer estas funciones. Logística al final es que tú organices el desarrollo del punto A al punto B, lo habíamos mencionado, pero para trasladar punto A a punto B pues hay transporte, hay costos, hay servicios, y para llegar al punto B, que en este proceso puede ser una bodega, pues debemos que identificar cómo se organizan las unidades, cómo se organiza el envasado, cómo se organiza el embalaje, las técnicas que debemos de aplicar para este proceso de almacenamiento y sobre todo pues los códigos o las etiquetas, es que lo mencioné aquí, los códigos o las etiquetas que deben de colocarse para que sean visibles hacia los demás. Interesante la verdad, sí, porque era un tema que tal vez en su momento yo, su realidad no había visualizado tanto, porque en algún momento no le prestamos mucha atención y ya se le presta la atención cuando realmente estás identificando lo que requieres conocer o lo que requieres saber de este producto. Es que quería ver las etiquetas de los productos que tengo a la mano para dar los ejemplos, pero en su momento pues sabemos que todo tiene una estructura, todo tiene una organización y todo debe tener un balance. En este balance pues recordemos que es la forma en cómo se organiza, la forma en cómo se estiva, la forma en cómo organizamos, la forma en cómo visualizamos y el número de unidades que vamos a tener que colocar en cada empaque, en cada envasado, en cada etiquetado. Todo eso funcionable para el proceso de la logística, porque dependiendo del tamaño, dependiendo de la carga, dependiendo del número de unidades, pues es la forma que nosotros estamos haciendo el proceso de logística, ¿vale? Entonces, como administrador, pues es algo que debes de identificar, conocer en el transcurso de tu producto o en el transcurso del trayecto de tu producto, ¿va? Entonces, dudas y cuestiones, todo esto viene en un proceso del examen que ya lo verás, que me servirá para identificar el proceso de la logística. ¿Vale? Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes. Nos vemos la próxima semana. Suerte y hasta la próxima.